En nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya té la paraula l'il·lustre senyor José Antonio Coto. Señora presidenta, señoras y señores diputados, la prórroga presupuestaria, la quinta prórroga presupuestaria con el señor Mas al frente de la Generalitat de Cataluña, es la demostración de su pésima gestión. Por quinto año consecutivo, en este Parlament volvemos a iniciar un año con presupuestos prorrogados, incumpliendo el señor Mas incluso las leyes aprobadas por esta Cámara, como es la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, que establece unos plazos concretos a cumplir para presentar los presupuestos antes de iniciar el siguiente año. Y así no tener que realizar el debate que en estos momentos estamos llevando a cabo. Pero ya sabemos que con Artur Mas lo ordinario ha pasado a ser extraordinario y lo extraordinario ha pasado a ser lo común en la vida política catalana. Como es convocar elecciones anticipadas, debería ser extraordinario, es lo ordinario ahora, lo normal, lo común con Artur Mas de presidente de la Generalitat, no presentar presupuestos o presentarlos tarde, anunciar elecciones anticipadas con 8 meses de antelación, incumplir con las leyes que democráticamente nos hemos dado el conjunto de catalanes y todos los españoles o no acatar las sentencias judiciales. Este decreto de prórroga presupuestaria demuestra que estamos ante un gobierno completamente agónico, que no sabe a dónde va. Señorías, mientras de aquí a una semana todos los españoles verán en sus nóminas una bajada de impuestos, Artur Mas nos propone prorrogar los presupuestos del déficit, de la deuda y de los impuestos durante este primer mes del año 2015. Nos propone que en enero de 2015 mantengamos los presupuestos de 2014. Unos presupuestos que fueron falseados por el señor Mas and Company con el beneplácito y apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. Unos presupuestos falseados en 1.900 millones de euros que ustedes habían previsto de ingresos extraordinarios sobre 2.318 millones de euros. Señor Mas-Colell, ¿dónde está este dinero? Ya ha finalizado el año 2014. ¿Nos puede explicar dónde están los 1.900 millones de euros que ustedes prometieron en el presupuesto de 2014 y que no están? ¿Dónde están, señor Mas-Colell? Unos presupuestos, los de 2014, que propone que sigan vigentes en este primer mes del año 2015 y que han provocado que el déficit público en el año 2014, en comparación con el 2013, sea superior. La Generalitat de Cataluña, aunque incumplía sus objetivos de déficit, reducía el déficit público desde el año 2010. Pues bien, en 2014 resulta que el déficit público liquidado va a superar el del año 2013, el del 2014 con respecto al 2013. El señor Artur Mas ha decidido hipotecar 8 meses al conjunto de catalanes para mantener la silla de presidente de la Generalitat durante 8 meses. Hace poco más de 4 años, el que debía ser el antídoto de los catalanes frente al tripartit de Montilla, Carod y Saura, se ha acabado convirtiendo en el presidente de la Generalitat más decepcionante de la historia democrática de Cataluña. Y los presupuestos del año 2015, así como el proyecto de presupuestos, los presupuestos del año 2014, así como el proyecto de presupuestos del año 2015, son la demostración de lo que han significado estos casi 5 años para la administración pública de la Generalitat de Cataluña. Señoras y señores diputados, en todos los indicadores económicos que dependen del señor Artur Mas, la Generalitat de Cataluña está peor que con Montilla, Carod y Saura, que ya es difícil. Artur Mas ha hecho lo imposible, que era hacerlo igual o incluso peor que el tridente Montilla, Carod, Saura. En términos de deuda, si el tripartit aumentó la deuda en 22.000 millones de euros en 7 años, Artur Mas habrá aumentado la deuda en 35.000 millones en menos de 5 años. Si con el tripartit la Generalitat de Cataluña empezó a financiarse
con bonos patrióticos, con Artur Mas solo puede financiarse a través del Gobierno de España. Si con el tripartit el déficit público se incumplía descaradamente, con Artur Mas en 5 años no se va a cumplir ni en un solo ejercicio el objetivo de déficit marcado. Y han tenido tiempo para hacerlo, pero han sido incapaces. Si con el tripartit los impuestos no pararon de subir, con Artur Mas los impuestos y tasas se han incrementado más de 100 veces en menos de 5 años. Si con el tripartit se inventaban los presupuestos, con Artur Mas directamente o no se presentan o se presentan tarde y siempre, eso sí, con cifras inventadas. Si hoy la Generalitat de Cataluña no está en quiebra y Cataluña no es la Grecia de las comunidades autónomas de España y los catalanes no hemos tenido que sufrir como los griegos y portugueses, si hoy Artur Mas, al estilo Mesías que le caracteriza, pregona datos positivos de crecimiento económico y de reducción del paro, no ha sido gracias a la deuda, déficit público, impuestos, falta de reformas y desconfianza que ha provocado durante 4 años el señor Artur Mas. Ha sido por la actuación del Gobierno de España. Mientras el señor Mas y el señor Mas-Colell pedían encarecidamente al señor Mariano Rajoy que pidiera la intervención de la economía española por parte de la Troika, mientras eso sucedía, el Gobierno de España, el Partido Popular, presentaba presupuestos, hacía que esos presupuestos se cumplieran, hacía políticas para ganar competitividad, hacía posible disponer de un sistema financiero sólido, sostenible y saneado. Cumplía con los objetivos de déficit público y, evidentemente, ha generado confianza y estabilidad. Y por esto ayer mismo conocíamos, señoras y señores diputados, como el Fondo Monetario Internacional, la institución económica de referencia a nivel mundial, afirmaba que España en el año 2015 y 2016 va a ser el motor del crecimiento económico en la Unión Europea. La política económica del señor Mas y del señor Mas-Colell es un auténtico freno para la salida de la crisis. Pero ha permitido comprobar una cosa: la fortaleza del tejido productivo y de la sociedad catalana. Que a pesar de Artur Mas, de Andreu Mas-Colell, de Convergència i Unió y de Esquerra Republicana de Cataluña, a pesar de todos ellos, la sociedad catalana ha sido capaz, junto con el resto de España, de salir de la grave crisis de estos últimos 7 años. Señorías, la mala noticia para la economía catalana que conocimos la semana pasada es que Artur Mas seguirá 8 meses más de presidente de la Generalitat. La buena noticia para la economía catalana es que en 8 meses Artur Mas dejará de ser presidente de la Generalitat. Y por tanto se podrá abrir una nueva etapa de un gobierno en Cataluña serio, sensato, que busque sumar y no dividir, que presente presupuestos, que esté preocupado por las personas y no por el futuro personal del señor Artur Mas y del señor Oriol Junqueras. Señorías, cualquier política económica distinta en Cataluña, basada en el equilibrio presupuestario, en moderar y disminuir los impuestos, sin dar mayor libertad de elegir a las personas, requiere de 2 condiciones necesarias: que el señor Artur Mas deje de ser presidente de la Generalitat y que el señor Oriol Junqueras no sea presidente de nada. Y esta es la determinación del Partido Popular catalán. Después de 35 años continuados, non-stop, de gobiernos de Esquerra Republicana y Convergència i Unió. Convergència i Unió en solitario, Convergència i Unió con Esquerra Republicana con el tripartit y de nuevo Convergència i Unió con Esquerra Republicana, es el momento, después de 35 años, de abrir una nueva etapa en Cataluña. Ya basta que los catalanes paguemos más impuestos autonómicos que ninguna otra comunidad autónoma de España por decisión de los gobiernos de la Generalitat de Cataluña. Ya basta que Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Artur Mas y Oriol Junqueras dilapiden el dinero de los impuestos de los catalanes en una ideología sectaria, excluyente y separatista. Ya basta que los catalanes nos tengamos que avergonzar de un presidente de la Generalitat que lo único que sabe hacer es convocar elecciones anticipadas. Ya basta de provocar desconfianza, lo que genera una salida masiva y una reducción masiva de inversiones en Cataluña, como pudimos ver en el año 2014 con respecto al año 2013. Por todo ello, a pesar del desgobierno, de la parálisis y de la dejadez con la que actúa el actual gobierno del señor Mas, cuando se trata de intentar solucionar los problemas cotidianos de los catalanes, el Partido Popular catalán seguimos planteando
alternativas frente a esta inexistente y perjudicial política económica que, desgraciadamente, solo va en detrimento de los catalanes. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. En nom de